Muy buenas, mi nombre es Eduardo, bienvenidos al episodio 2 de Buenos Hábitos Finanzas. Hoy vamos a dedicarlo exclusivamente al registro de los gastos. En el episodio anterior hablábamos del control y hoy vamos a dedicarlo exclusivamente a ese registro. Es un vídeo de iniciación de cero, vamos a empezar absolutamente de cero. Si vosotros ya registráis los gastos, probablemente este vídeo os va a parecer un poco redundante, pero si es la primera vez que estáis enfrentándoos a esta situación de empezar a controlar, es el vídeo perfecto para vosotros. Entonces, dejadme de mostrar la presentación, cómo vamos a registrar los gastos. Y una cosa a tener en cuenta es cómo empezar a llevar las cuentas, es elegir cómo recopilar los tickets, los recibos de supermercado, de los restaurantes donde vamos, etcétera, etcétera, de todos los gastos que hacemos, cómo recopilarlos y cómo acumularlos para acabar registrándolos. Hay muchas diversas maneras para hacer esto. Una de ellas es tener sobres, tienes un sobre vacío y al inicio del mes, cuando empezamos el mes 1, está completamente vacío. A medida que vas haciendo gasto, lo vas introduciendo, el ticket tal cual, lo vas introduciendo en el mismo sobre. Y cuando tienes un poquito más de rato para sentarte un ratito para poner esos gastos, introducirlos en las diferentes maneras que vamos a ver en un momento, pues los vacías de ese sobre y los pones en el sobre histórico, en el archivo que te vas a guardar para el futuro, que es los recibos en el mes, en este caso en la pantalla, del mes de septiembre, pues voy a tener el mes de septiembre acumulado ahí cuando ya los he registrado. Otra manera es utilizar uno de estos pinchos, vosotros sabéis, lo tengo aquí uno, voy a hacer la pantalla más grande para que lo veáis más cerca. En este caso, estos pinchos que los habéis visto alguna vez en restaurantes, en algunos sitios, se pueden conseguir son fáciles de conseguir y si queréis tener algo más visual, más manual, que ponéis en la mesa, ponéis en un sitio fijo y cada vez que hay un gasto y venís con el recibo, con el ticket, lo claváis ahí y os sirve como de remanente, os sirve para saber qué es lo que falta por registrar. Una vez los registréis, seguramente los metéis en el sobre este de septiembre que os enseñaba y ya los quitáis de aquí y esto se vacía y los siguientes que vayan viniendo se van clavando. Es una manera práctica de tenerlos siempre a mano ahí. Entonces, el objetivo es tenerlos acumulados para en algún momento sentarnos durante un cuarto de hora e introducirlos de alguna manera más automática. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál es el método de registrarlos? ¿Cómo lo vamos a hacer? La fácil, la de toda la vida, una sencilla, tenéis una libreta, cogéis lápiz y papel y en una misma libreta empezáis a seleccionar o a poner diferentes cabeceras para rellenar los datos de los recibos o de los gastos en sí. Entonces, lo que me gusta son algo muy sencillo, unas categorías o unas cabeceras muy sencillas, fecha, categoría, detalle, importe, el mínimo de información necesario para poder empezar a llevar ese control. Y es importante, acordaos lo que os decía en el episodio anterior de lo tedioso que puede llegar a ser. El objetivo en el primer mes que lo hagamos es que el mes completo hayamos aguantado, hayamos tenido la paciencia, la perseverancia necesarias para que tengamos todos los gastos introducidos. Entonces, al principio lo mejor es cuantos menos datos mejor, algo es muy sencillo que podamos llevar a cabo sin dejarlo, ¿no? Que al final el objetivo es no dejarlo. Además, en este caso, fecha, se introduce la fecha, podéis poner el mes y el año solo o el mes tal cual, si lo tenéis por cada página es un mes, por ejemplo, o sea, es un año, pues una fecha para saber a qué mes vamos a imputar ese gasto. Una categoría, las categorías las iremos expandiendo en el futuro, pero ahora de momento os recomiendo que lo tengáis en muy mínimos. A mí me gusta, para empezar, es el concepto de casa, algo que se va a gastar en casa o que se compra para casa. Algo que se compra para fuera de casa, básicamente lo contrario a ello. Y el transporte, aunque sea el transporte suele ser fuera de casa, me gusta tenerlo como aparte porque el transporte es una manera de darnos cuenta de cosas, de cuánto gastamos realmente, de qué vehículos salen a cuenta, cuáles no. Hay gastos ocultos relacionados con el transporte que son interesantes analizar más en detalle. Aunque en el futuro ya os digo que estas categorías irán evolucionando acorde a vuestros intereses en qué partes o qué queréis saber más o de qué queréis saber más. El detalle es un poquito más de detalle sobre el gasto en sí y luego el importe. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos, electricidad, supermercado, restaurante, gasolina y aquí tenemos ejemplos de ir acumulando esos recibos y sentarnos un día, registrarlos todos y sacarlos del sobre o sacarlos del pincho y ponerlos en el archivo. Entonces, la pregunta es, ¿lápiz y papel es la mejor manera de hacerlo? En mi opinión, no. La mejor manera de hacerlo es electrónicamente, ese es el consejo que os doy, es tenerlo en una hoja de cálculo, en algún tipo de
en algún tipo, en el Excel o en algún otro tipo de equivalente al Excel, para que sea consistente el análisis después, para que luego podáis hacer análisis prácticamente con el mismo método de introduciendo gastos, los análisis sean prácticamente automáticos. Entonces, como os lo recomiendo hacer electrónicamente, lo primero que os recomiendo hacer es abriros una cuenta en Google si no la tenéis ya. Porque Google es uno que estoy utilizando yo, podría ser otro servicio que os permita crear un Excel o una hoja de cálculo. En este caso, pensando en cuál damos de ejemplo, casi todo el mundo, uno de los servicios más utilizados en el mundo para el correo es el Gmail, y tener una cuenta de Gmail automáticamente significa tener una cuenta en Google, por lo que hacer el Google Sheets, es como le llaman las hojas de cálculos en Google, pues tener acceso a Google Sheets es automático si tenéis una cuenta de Gmail. Entonces, por eso he escogido esta para estos vídeos que estoy haciendo. Vamos a utilizar la cuenta Google. Entonces, si ya la tenéis, tal cual, si no, os recomiendo abrirla. Y lo siguiente va a ser crear una hoja de cálculo. Entonces, os voy a enseñar exactamente dónde es. Si tenéis Google, una cuenta de Google, tenéis acceso a Google Drive. Eso seguro que ya lo sabéis, que es donde guardamos los ficheros y donde creamos carpetas, movemos cosas, como un poco donde guardamos nuestra información. Entonces, en Google Drive, eso sabéis que si estáis en Gmail, por ejemplo, la manera de acceder es con estos puntitos de aquí arriba a la derecha, que se os abre el menú de todas las opciones que tiene Google. Entonces, el Drive es una de ellas. Entonces, cuando estáis en Google Drive, la manera más fácil de crear una hoja de cálculo es darle a Nuevo y Hojas de cálculo Google. Entonces, se va a abrir una hoja de cálculo y la voy a mostrar en pantalla. Vale, ya la veis. Esto es lo que me acaba de abrir, tal cual, solo dándole a ese nuevo hoja de cálculo. Entonces, lo que os quiero ir mostrando son los pasos de cómo creamos el equivalente a lo que estábamos haciendo con lápiz y papel, pero en esta hoja de cálculo le vamos a llamar control de gastos, normalmente aquí, clicando donde vosotros queráis, podéis renombrar cosas. Y, por ejemplo, la hoja 1, aquí abajo veis hoja 1, pues lo mismo, gastos, por ejemplo, algo así. Entonces, lo primero que queremos hacer es meternos en la casilla A1 y poner fecha. En la B1, pues poner que teníamos de segundo, la categoría o el tipo de gasto, categoría. El C era el concepto o el detalle o el comentario o como queréis llamar a ese campo. Y el último era el importe, que es el más importante después, pero es de cuánto ha sido ese gasto. Entonces, una opción que nos da Google en este caso es seleccionamos todas estas casillas o celdas que hemos rellenado, y si vamos a la opción formato y le decimos convertir a tabla, nos lo va a convertir en una tabla. Se ha hecho un pequeño cambio y esto nos va a ayudar luego a la hora de introducir. Vamos a hacer unos cuantos cambios a esta tabla y nos va a ayudar cuando tengamos que introducir nuevos gastos. Lo primero que hago es hacer aquí clic y cambiarle también el nombre a la tabla. La tabla se va a llamar gastos. Me gusta más así, que tiene más sentido. Y aquí en estas pequeñas, aquí lo veis, ¿no? Las flechitas hacia abajo, si yo las clico, me permite editar el tipo de columna, y esto nos va a ayudar luego cuando estemos introduciendo gastos en sí. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a decirle editar tipo de columna y esto es una fecha y es la fecha. No quiero la fecha y la hora, la fecha es suficiente. La categoría le voy a decir que es un tipo de columna desplegable y esto nos va a ayudar luego a elegir categorías predefinidas de una manera rápida. El concepto en sí le voy a decir que es un texto, que voy a poner lo que yo quiera, es textual. Y el importe le voy a decir que es un número, pero que es una moneda. Entonces, por defecto, si le pongo aquí cualquier tipo de número, le pongo un 10, me lo va a poner en euros automáticamente. Hay otras maneras de cambiar el tipo de moneda, que ya lo explicaremos más adelante, pero bueno, en principio vamos a hacerlo en euros en este ejemplo. Entonces, voy a abrir aquí, abro por aquí, lo abro un poquito así, y vamos a editar la categoría. Antes de empezar a introducir datos, vamos a clicar aquí en el desplegable. Veis que pone opción 1 y opción 2 por defecto. Vamos a editarlo con ese pequeño lápiz. Entonces, aquí en la derecha, si lo veis, salen las opciones que salen por defecto y vamos a modificarlas. Vamos a poner que uno sea en casa, ¿no? Lo que hemos dicho antes de las tres categorías: en casa, fuera de casa y transporte. Van a ser nuestras tres categorías, transporte. Y las vamos a poner en amarillo porque son gastos. En el futuro añadiremos los ingresos también como parte del proceso, entonces lo ponemos en verde. De momento ya está. Pongo hecho y ya está, ya tenemos la hoja de cálculo preparada para empezar a meter datos. Entonces, lo que os decía del tipo de dato que hemos cambiado en la cabecera nos ayuda es, por ejemplo, la fecha. Al saber que es una fecha, si hago doble clic,
pues ya sabe que es una fecha y me va a salir un calendario para elegirlo. Dijésemos que este gasto es del 2 de septiembre, por decir algo. Entonces, en categoría, como hemos editado el desplegable, vamos a decirle, vale, pues ha sido un gasto de casa. Y le vamos a poner que es la electricidad, y le vamos a decir que nos hemos gastado 45,34 en electricidad. Estupendo. Si estoy aquí en la primera línea, le pulso aquí el más, se me va a crear una nueva línea dentro de la tabla. Al final, el hecho de que esté en una tabla, yo podría empezar a escribir debajo, pero lo que hay que hacer es darle a este símbolo de más para que todo quede dentro de esta tabla y los desplegables salgan correctamente, el doble clic aquí salga correctamente, etcétera, etcétera. Entonces, imaginad que el día 3 tengo otro gasto que es fuera de casa, fui a un restaurante a comerme un menú, restaurante, y me gasté 13,95, pues ahí está ese gasto. Entonces, cuando tengamos esto y lo vayamos cogiendo uno a uno, pues es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir cogiendo uno, lo introducimos, se pone en el sobre, se aparta, hasta que se quede completamente vacío. Cuando tengamos esto vacío, quiere decir que ya está preparado para recibir nuevos gastos allí en el lugar donde lo hayamos puesto, o lo mismo sucede con el sobre. Si tenemos el sobre donde vamos acumulando recibos o tickets, pues ahí es donde lo vamos a ir vaciando. Así que, bueno, esto es todo lo que quiero deciros hasta ahora. Este vídeo será el objetivo de cómo controlar los gastos, tener esta herramienta en la hoja de cálculo bastante crucial. Cuando acabáis, todo se va autosalvando. La ventaja de tenerlo en Google Sheets o todo lo que utilizamos aquí en Google se va guardando, los cambios se van guardando a medida que los vamos introduciendo. No hay un botón de guardar o de guardar como que tengas que guardarlo de una manera diferente, ya se han guardado automáticamente. Y aquí, si yo cierro esta ventana y vuelvo a esta, dijésemos, tengo que volver a compartir, dadme un segundito. Si vuelvo a esa ventana de mi unidad, pues aquí vemos mi hoja de cálculo, la tenemos tal cual aquí y ya está, ya está. De hecho, dejadme refrescarlo porque he tenido que hacer un refresco porque el control de gastos, lo habíamos llamado control de gastos, no se había aplicado. Pero bueno, efectivamente, aquí lo tenemos el control de gastos. Si hago doble clic, se me abre en otra pestaña y que la voy a compartir esta otra pestaña. Aquí está lo que teníamos hasta ahora y así seguiremos gasto tras gasto. El objetivo este mes, dejemos que empezamos el mes 1, el objetivo del mes 1 es que seamos consistentes y de que introduzcamos todos los gastos tal cual son. El último comentario es que muchas veces lo que sucede es que cuando pagamos con tarjeta, nuestro banco ya está recibiendo esos gastos de tarjeta, los está registrando. Obviamente, cuando entramos a nuestra banca online los vemos. Y los bancos suelen proporcionarnos como usuarios maneras de descargar esos datos, también en formato Excel o en formato CSV, en diferentes formatos para poder tener el registro de otra manera o poder recibir ese registro de otra manera. Haremos un vídeo separado que hable de cómo podríamos incorporar esos otros gastos en esta hoja de cálculo que os he enseñado hoy, pero básicamente la idea es la misma, es para ahorrar un poco la introducción de ciertos gastos que hemos pagado con tarjeta, que suelen ser muchos de ellos o si no la mayoría. Entonces, eso nos servirá para ahorrar un poco de tiempo, pero siempre hay que cotejar que están todos los gastos. Siempre, aunque pagamos con tarjetas, aparecerán en el banco. Los que hayamos pagado en efectivo, pues tendremos que tenerlos en cuenta con el método que os he enseñado. Pero bueno, eso lo vemos en otro vídeo. De momento, el sistema es todo gasto, todo recibo, paguemos con tarjeta o no, guardarlo, recopilarlo e introducirlo manualmente en la hoja. Así que eso es todo. Muchas gracias por el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.